El mundo cambia. El mundo siempre ha estado cambiando. El mundo siempre ha cambiado. La historia humana no es estática, es cambiante. El conocimiento avanza, cambia. Lo que era importante deja de serlo. Los valores cambian. Lo ético, lo moral cambia. Hasta cosas que quizás no sean para nada importantes cambian. Es decir, la moda, la forma de vestir también cambia. Todo cambia. Y nos pudiéramos bien remontar a todo lo largo de la historia humana, pero basta con mirar el entorno, solo el entorno en el que nos ha tocado vivir para comprobar esto, para comprobar que efectivamente todo cambia. Y esos cambios en los últimos años han sido más vertiginosos. Los que tenemos mayor edad y todavía los que son mayores que yo podrán entender que aquellos años los cambios se tardaban mucho tiempo en darse, pero ahora los cambios son muy vertiginosos. Cada nueva generación, me parece a mí me parece, que en menor o mayor medida se quiere sacudir todo lo que corresponde a la generación anterior. Miren, no sé si estoy exagerando, pero me parece que cada nueva generación como que quiere jugar al boliche con todo lo que tiene que ver con la generación anterior. Es decir, se trata de derribarlo todo, de que nada quede en pie. Parece que todo ha sido malo, que la generación anterior todo lo ha hecho mal y ahora hay que reinventarlo todo. Insisto, no sé si estoy exagerando, pero quizás no. Los jóvenes siempre dirán de sus padres, ya están chocheando. Aunque, bueno, estoy viendo y no tengo pocos, tenemos pocos jóvenes en este momento, pero en la mañana no me quisieron decir los jóvenes, pero eso de estar chocheando, ¿todavía sigue vigente o es una frase que ya no existe? Y ya estoy chocheando, ¿verdad? Y por eso me expreso como antes. Jóvenes, a ver, ¿eso lo dicen todavía? ¿Ya no? Ahora, ¿cómo dicen? A ver, ilústrenme, enséñenme, pues. ¿Cómo se dice ahora? Tampoco en la mañana me quisieron decir. ¿Por qué tienen? Hoy no quiere decirme por qué tiene su mamá junto. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Cada nueva generación, cuando es joven, en nuestro léxico de nuestro tiempo es, ya están chocheando. Hace 5 semanas se habló, si se acuerdan, de las diferentes generaciones en las que en este momento nos toca convivir. Y tienen nombrecitos ahí muy interesantes, ¿verdad? Los silentes, los boomers, los X, los centennials, los millennials y los alfas. Bueno, es verdad que las diferencias son muy evidentes. Cierto, somos muy diferentes. También es real que cada generación, como lo acabo de decir, cuestiona a la anterior y no quiere tomar nada de ella. Y por eso cada generación se forja su propio pensamiento, sus propios criterios, su propia moral, su propia cultura.
lo que era importante para los mayores de 60 años, ya no lo es para los que andan entre los 45 y los 60. Mucho menos es importante para que los que andan ahí entre los 25 y los 45. Y mucho menos, por no decir nada importante, para los menores de 25 años. Todo cambia, todo cambia. Pero aquí, hermanos, es importante que hagamos una reflexión y nos preguntemos, si acaso, en medio de todo este mundo cambiante, en medio de todo este cambio, hay algo que no cambia. Si acaso hay algo que permanece. Dice la segunda parte del versículo 23 del capítulo 1 de la primera carta de Pedro, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y eso es en lo que vamos a meditar el día de hoy, en la palabra de Dios, la cual vimos en la semana pasada, que es algo en la que nosotros debemos abundar. Para la predicación de hoy, mis hermanos, como allá de cuando en cuando, muy poco, pero de cuando en cuando, la predicación de hoy va a ser temática, es decir, no va a ser expositiva, no vamos a tomar un solo texto. Ustedes están muy acostumbrados a eso, y así lo hacemos y así lo seguiremos haciendo, pero ya saben, de cuando en cuando nos tomamos esta libertad de predicar temáticamente. Hoy va a ser de ese tipo la predicación. Y vamos a hablar de la palabra de Dios. El tema es muy amplio, no lo vamos a agotar, no se puede agotar, pero vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. Y nos vamos a centrar en esta parte, en esta frase de este verso que les acabo de decir. Y es el que da título a la predicación de hoy. La palabra de Dios permanece para siempre. El propósito de la predicación, hermanos, es que el día de hoy nos afirmemos, salgamos más conscientes, muy firmes, en que si bien es cierto que el mundo cambia, que la cultura cambia, que las generaciones cambian, la palabra de Dios permanece para siempre. Y por lo tanto, solo es a ella a la que debemos aferrarnos para que nosotros transitemos correctamente a través de este mundo cambiante. Cambios que tristemente no son para nada bueno ni positivo. Siempre para algo malo, porque el deterioro cada vez es mayor. Y como punto número 1, consideremos la palabra de Dios. Cuando decimos u oímos la expresión palabra de Dios, ¿qué es lo que viene a su mente? Creo no equivocarme al decir que invariablemente pensamos en la Biblia. Pensamos en este libro físico que tenemos en las manos. Bueno, la realidad es que debido a la modernidad, algunos de ustedes ya no tienen un libro físico en sí, ¿verdad? Pero sí la tienen en sus manos a través de una aplicación en sus teléfonos, ¿verdad? Bueno, sea como sea, el punto es este. Oímos o hablamos de la palabra de Dios y pensamos en la Biblia. Y saben, eso no está mal de ninguna manera, eso es correcto. Pero hoy, hermanos, quiero que consideremos y que meditemos un poquito más sobre este asunto, solo un poquito, y de manera muy sencilla, para que a todos nos quede perfectamente claro. Iniciemos recordando, la palabra de Dios no es otra cosa que lo que Dios ha dicho. Eso es la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Es la expresión de su
pensamiento. La expresión, la palabra de Dios, o una alusión directa a ella, aparece muchísimas veces en la Biblia. Pero ¿saben? Cuando vamos y vemos y estudiamos, analizamos a qué se refiere la expresión, la palabra de Dios allí en la Biblia, ¿saben? Mayoritariamente no hace alusión a la escritura, a los escritos. Si ustedes ven todas las veces que aparece la palabra de Dios o referencias a ella ahí en la misma Biblia, no se refiere propiamente a lo escrito. Tiene algunas otras connotaciones que quiero que consideremos rápidamente. En primer lugar, la palabra de Dios hace referencia a su poder creador. Si Él habla, Él dice, Él decreta algo, no con esas cuestiones que ya les dijimos que no están bien y que ustedes saben que nosotros podemos decretar para que las cosas se hagan. Bueno, esas son, perdónenme la expresión, son puras tonterías, eso no es cierto. Pero en Dios no, en Dios sí. Dios habla, Él decreta que se haga algo e invariablemente eso se cumple. O sea, la palabra de Dios es poderosa, es lo que habla, es lo que decreta. Y saben, esto lo podemos encontrar allá desde el inicio mismo de la Escritura, allí en el capítulo 1 del libro de Génesis. Nosotros encontramos una frase que es, y dijo Dios, capítulo 1. Y dijo Dios, es una alusión a su palabra. No encontramos ahí la palabra de Dios, pero dice, y dijo Dios, es su palabra. Y esta expresión, y dijo Dios, la encontramos ahí en el versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 y 26. En todos esos versículos encontramos eso, y Dios dijo. Y lo que dijo Dios en estos versos fue, sea, haya, júntense, produzcan. Dios dijo, sea, haya, júntense, produzcan. ¿Y qué pasó? Invariablemente, lo que Dios dijo se realizó. Y eso lo encontramos con la frase, y fue así. Y Dios dijo, sea. Y fue así. Y Dios dijo, produzca. Y fue así. Y esta frase fue así, la encontramos en los versos 3, 7, 9, 11, 15 y 24. Es abrumador. La palabra de Dios es lo que Él decreta. Es la palabra poderosa que se cumple. En segundo lugar, encontramos también desde este mismo inicio del libro de Génesis, allí en el capítulo 2, que Dios habló también directamente a Adán y Eva. Y Dios habló directamente a algunos hombres. Su voz audible, hubo hombres que tuvieron el privilegio de escucharla. Adán y Eva fueron los primeros. Él hablaba, ellos escuchaban audiblemente su voz. Esa era la palabra de Dios. Pero otro ejemplo lo tenemos cuando el Señor Jesús se bautizó, ¿se acuerdan? Juan el Bautista escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esas mismas palabras, ¿se acuerdan que también las escucharon Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración? Ellos también tuvieron el privilegio de escuchar la voz directa de Dios. Pues Dios habló también de esa manera. Eso es palabra de Dios. Pero en tercer lugar, Dios también habló a través de los profetas. Y bueno, ya la mayoría de ustedes que leyeron la Biblia completa y algunos otros, aunque no la han leído, bueno, están conscientes de esto,
allá cuando vamos a los libros proféticos del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que cuando el profeta iba a dar el mensaje, empieza su discurso diciendo, así ha dicho Jehová? ¿Quién es el que ha hablado? Dios. Eso es palabra de Dios. Y aunque los que estaban escuchando al profeta entendían, o más bien sabían que Dios no les estaba hablando directamente, sí entendían que era Dios el que les estaba hablando a través de los profetas. Eso también es palabra de Dios. En cuarto lugar, y sin duda la más importante, es que la máxima expresión de la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Él es el verbo, dice Juan 1. Él es el verbo, el logos, la palabra. Estos son sinónimos. Significan lo mismo. Él es la palabra encarnada. Juan capítulo 1, versos 1 al 3 y verso 14. La palabra de Dios se encarnó, la máxima expresión de la palabra de Dios. Y en su encarnación, ese verbo también dijo todo lo que era la palabra de Dios. Lo que él dijo es palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Todo lo que el Señor Jesús dijo es palabra de Dios. Y Él mismo es la expresión máxima, total, completa de la palabra de Dios. Y finalmente, otra forma de la palabra de Dios, porque así Él lo dispuso, fue que su palabra quedara, sí, registrada por escrito. A Moisés, Dios le dio 2 tablas de piedra escritas por su propio dedo, dice Éxodo 31:18. Moisés mismo, un poquito más adelante, escribió las palabras de la ley que Dios le había hablado, las escribió. Deuteronomio 31:24. Al profeta Jeremías, Dios le dijo puntualmente, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Jeremías 32. Y Pablo dijo a los corintios, lo que les escribo son mandamientos del Señor. Primera Corintios 14:37. Entonces, este registro escrito también es palabra de Dios. Y esta forma, hermanos, esta forma es la que ha llegado hasta nosotros. Hoy no escuchamos la voz audible de Dios. Si alguien dice, ay, es que Dios me habló, bueno, pues, ¿cree que le habló? No sé a quién escuchó o no sé qué escuchó, pero Dios no le va a hablar audiblemente. Ni le va a hablar a través de profetas, llegó el profeta y me dijo, no, tampoco. Nosotros hoy escuchamos la voz de Dios a través de su registro escrito de la Biblia. Porque así lo ha determinado Dios. Y en su sabiduría, nosotros podemos entender que no podía ser de una mejor manera. Para nosotros tenía que ser así. Por eso, repito, la manera natural en la que nosotros pensamos cuando oímos la palabra de Dios es la Biblia. Y eso es correcto. Pero mis hermanos, no nos quedemos en el libro en sí mismo. Es la palabra de Dios y entonces así la tenemos. Es más, la tienen en tanta estima, que por eso ni la tocan en la semana, ¿verdad? No, es el libro sagradísimo, mejor ni la tocamos, ¿no?
O algunos, ¿verdad? Se van de viaje y se llevan su Biblia y la ponen ahí en su maleta o la ponen en la cajuelita del coche, pues vamos ahí, ¿no? No, no piensen en eso. Cuando hablamos de la palabra de Dios registrada por escrito, no piensen en el libro en sí mismo, sino en su contenido. Aquí está registrada la palabra de Dios poderosa, creadora, que obra milagrosamente. Aquí está el registro de la palabra que Dios habló directa y audiblemente a algunos hombres. Aquí está el registro de la palabra de Dios que habló a través de sus profetas. Aquí está escrita el registro de la máxima revelación de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el registro de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso está contenido en este libro. No es un simple libro. No es solo un libro. Es el libro que contiene el registro de la palabra de Dios. Y por eso, de manera correcta, podemos decir que es la palabra de Dios. Y deberíamos tener esto, hermanos, muy presente. Esta palabra es autoritativa. No podemos cuestionarla. Lo que aquí encontramos, hermanos, es Dios hablándonos a nosotros directamente. Eso es la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios es la verdad. Miren, uno de los conceptos de nuestra cultura actual es algo que se llama relativismo. ¿Qué significa esto? Ellos dicen que nada es absoluto, todo es relativo. No hay absolutos, no hay una verdad absoluta. Cada quien tiene su propia verdad. Y eso es tan válido que por eso nadie puede imponer su verdad sobre los demás. Bueno, eso es lo que dice el mundo. Y sí, por eso al mundo actual le choca escuchar que hay una sola verdad absoluta. No lo soportan, no lo toleran. Hay una verdad absoluta que es Dios, que es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo del Espíritu Santo que era el Espíritu de verdad. Esa verdad absoluta, el Trino Dios, está contenida en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y hablando, hermanos, de este punto de que la palabra de Dios es autoritativa por ser la verdad, bueno, hay mucho que hablar y decir de este punto, pero en este momento solamente déjenme decirles un solo elemento, un solo argumento de por qué la palabra de Dios es autoritativa. Bueno, es autoritativa, tiene autoridad, porque así fue reconocida por el Señor Jesucristo. Él dijo, cuando estaba orando al Padre, cuando estaba dirigiéndose a Él, estaba hablando con el Padre, estaba orando por sus discípulos. Allá en Juan 17:17, Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo declaró que la palabra de Dios era verdad.
Pero aquí, hermanos, notemos algo interesante, un punto importante. No dice que la palabra de Dios sea verdadera, ¿lo notaron? Dice que es la verdad. Es decir, la palabra de Dios, más que verdadera, es esencialmente, es en esencia la verdad. Esto significa que no es una parte de la verdad. Eso significa que no es una de las muchas verdades que hay, no. La Biblia, que contiene la palabra de Dios, es la verdad, la única verdad. Y es verdad. Ya lo declaró el Señor Jesús. Pero también es verdad porque proviene de Dios. Es lo que Dios ha dicho, es lo que Dios dice, y Dios, dice Tito 1:2, que Dios no miente. Y en Romanos 3:4 encontramos que Dios es veraz. En oposición, en contraste con los hombres que son mentirosos. La palabra de Dios es la verdad. Punto número 3. La verdad no cambia. Lo que es verdadero permanece, no cambia. Y por eso la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es la frase que ya mencioné hace rato, emanada de la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Pero, como ya saben, nosotros no podemos entender un versículo o mucho menos una parte de un versículo sin considerar todo el contexto. No podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Y Pedro en el contexto de este versículo 23, él está hablando de la regeneración. Él dice allá en el verso 22, habiendo purificado sus almas. Y habla también del nuevo nacimiento. Allí en el inicio del verso 23, él dice claramente, siendo renacidos. Ya sabemos que esto es la regeneración. Y el nuevo nacimiento es el evento que sucede en el mismo momento. Y señala que esto ha sido, esta regeneración y este nuevo nacimiento, primero la regeneración, dice que ha sido, verso 22, por la obediencia a la verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, es haber escuchado la proclamación de las buenas nuevas y haberlas creído. Eso es haber obedecido a la verdad. Y por eso ha habido una regeneración. Pero también dice que ese nuevo nacimiento, el haber sido renacidos, fue hecho por la palabra de Dios. Dice ahí muy clarito, por la palabra de Dios. Ahora, dice este pasaje también, estos versículos dicen que esta regeneración, este nuevo nacimiento, debe producir de manera natural un amor fraternal entre los creyentes, un amor no fingido, entrañable, de corazón puro. Y dice ahí que eso también es producido por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios produce transformación de vida y un trato adecuado entre aquellos cuyas vidas han sido transformadas. Este es el asunto del pasaje. Pero hermanos, yo quiero llamar su atención a cómo es denominada la palabra de Dios aquí. Verso 23, que ya lo dije y lo repito. La palabra de Dios vive
y permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, y para basar su argumento, Pedro se remite al libro del profeta Isaías, al pasaje donde habla que el hombre en sí mismo es efímero. Su gloria, es decir, todo lo que hace y todo lo que busca y todo lo que logra, eso también es efímero, no permanece, todo se acaba. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, para siempre. Esto es, la palabra de Dios no cambia, no se ajusta con el tiempo según las circunstancias. No se adapta al pensamiento del hombre. La palabra de Dios no se corrompe, no se contamina. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y de este pasaje, dos implicaciones, hermanos, que son importantes y son importantes también para la aplicación en nuestro tiempo actual y para nosotros, que veremos al final. La primera de estas implicaciones es que dice la palabra misma, y en Romanos 10:17, así que la fe, está hablando de la salvación es por la fe. Y dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la única manera de encontrar salvación es a través del mensaje basado en la Biblia. Así fue desde el principio y así sigue siendo. Eso no ha cambiado ni va a cambiar, porque la palabra de Dios permanece para siempre. La obra de salvación solamente a través de la palabra, del mensaje de la palabra de Dios. La segunda implicación, la manera en la que el hombre, una vez regenerado, es decir, una vez que ya ha sido hecho hijo de Dios, una vez que ya es cristiano, debe conducirse por los mandamientos, por los lineamientos que se encuentran en la palabra, en la Biblia. No hay para el cristiano otra opción de conducta. Así fue desde el principio y así seguirá siendo. Eso no ha cambiado, ni cambiará, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Salvación para el hombre y conducta correcta para el cristiano, solo y siempre basado en la palabra de Dios, no más. Punto número 4. La palabra de Dios siempre ha sido atacada por el diablo. Ya dijimos que la palabra de Dios es la verdad y permanece para siempre. Por ser la verdad, el diablo siempre se ha opuesto a esa palabra de Dios. El Señor Jesús dijo allá en Juan 8:44 que el diablo desde el principio no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Es mentiroso y padre de mentira. Por eso el diablo no tiene ningún punto de concordancia con la verdad. Él es, por naturaleza, opuesto totalmente a la palabra de Dios. Y por ser permanente, es decir, porque la palabra de Dios no va a cambiar en ningún momento, entonces el diablo se ha empeñado en tergiversarla siempre. Y lo hizo desde el principio mismo de la historia de la humanidad. Le dijo a Eva, allá en Génesis 3:1, con que Dios les ha dicho. Ah, sí, Dios habló, ¿verdad?
ustedes recibieron la palabra de Dios y les dijo que no comieran del fruto y bueno, ya saben la historia, ¿verdad? Y Eva por ahí, pues no nos dijo que comiéramos, solamente que no comiéramos de ese, ni siquiera lo tocáramos, ¿verdad? O sea, Eva ya también tergiversando la palabra desde el principio. Pero bueno, el asunto es que llega Satanás en el versículo 4 o 5, les dice, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Sí, Dios les dijo, pero no le crean. La verdad es otra. Lo que él quiso decir o lo que él quería suponer, lo que ustedes deben de entender es esto. Desde el principio el diablo ha tergiversado la palabra de Dios. La ha malinterpretado y la ha mal aplicado. Y no es porque no la entienda o no la sepa, yo creo que él la sabe mucho mejor que nosotros y la entiende mejor que nosotros. Pero como se pone a ella, la ha querido transmitir malinterpretada y mal aplicada. Y el diablo ha inducido a la humanidad a esto. Lo ha hecho por medio de diversos medios. Ha llevado a la humanidad a no creer la palabra de Dios. Y saben, ha tenido éxito en la gran parte del mundo. Ha tenido éxito, pero esto que quede claro, no es porque el diablo le haya ganado a Dios de ninguna manera. Es porque Dios así lo ha permitido, porque apunta a sus planes eternos. Pero el diablo ha logrado eso, ha logrado tergiversar la palabra de Dios. Y por eso, oír más al diablo que a Dios a través de su palabra, como lo hizo Eva, es un verdadero peligro, es un gran peligro. Y en el sentido de las dos cosas que mencionamos ahí de Pedro 1, 22 y 23, bueno, para la humanidad, el gran peligro es que no escucha la palabra de Dios y por eso no alcanza la salvación, no le hace caso. Y entonces el hombre, la humanidad, se queda en su condición de condenación eterna en el infierno. Escuchar más al diablo que la palabra de Dios trae serias consecuencias para la humanidad en general es quedarse en su condición de condenación. Por eso actualmente el diablo viene y le dice a la humanidad, la Biblia es un libro muy antiguo, ya está obsoleto, no le hagas caso. Ya son escritos de hombres, ya hace mucho tiempo, ya eso no sirve. Bueno, también el diablo le dice a la humanidad, no creas nada de lo que ahí dice. La ciencia ya se encargó de demostrarlo todo y nada de ahí es cierto. La verdad está en otro lado. El diablo le dice a la humanidad, no creas nada de eso. Cada uno tiene su propia verdad. Tú tienes tu propia verdad. Le dice, bueno, a final de cuentas, pues Dios, ahí está. Pero sabes, tú puedes creer en Dios a tu manera. A tu manera. Le dice, bueno, sí, ahí está la Biblia, pero sabes, la Biblia no es la única que dice la verdad acerca de Dios. Hay muchas otras. Es más, te gusta la espiritualidad, está bien. Pero sabes, no necesitas la Biblia para vivir tu espiritualidad. Bueno, si quieres ir a la Biblia, está bien, pero sabes, tú puedes entender la Biblia a tu propia manera. Esas y muchas otras cosas más. De manera actual y de manera sutil, el diablo le dice a la humanidad.
Y la humanidad entonces no escucha a Dios a través de su palabra. Y la tragedia es que la humanidad, en su mayoría, se está quedando en su calidad de condenación eterna. Pero por otro lado, para el creyente es un gran peligro no escuchar a Dios a través de su palabra, porque no la escucha y entonces no abunda en ella. Y como no la escucha y no abunda en ella, pues entonces no la obedece. Y por lo tanto, el creyente no vive en santidad, no es lleno del Espíritu, no anda en el Espíritu, no produce fruto. Refleja más al mundo que al Señor Jesucristo. Y eso es trágico para el creyente. Cuando el creyente, el cristiano, no le hace caso a Dios y no lo escucha a través de su palabra, entonces a quien le está haciendo caso es al diablo. Déjame repetir esto de manera personal y cada uno tómelo así como si les dijera cada uno su nombre. Me voy a tardar un poco si lo hiciera con todos, pero tómelo cada uno. Hermano, si no haces caso a lo que Dios te dice en su palabra, al que le estás haciendo caso es al diablo. Tenlo muy presente. No lo deseches y no lo tengas en poca cosa. Si no le haces caso a Dios de lo que Él te dice en su palabra, al que le estás haciendo caso es al diablo. Mucho cuidado con eso. Vayamos concluyendo. El mundo actual ha hecho una categorización de las personas, colocándolas en diversas generaciones. Miren, la verdad es que nosotros no podemos condenar esto, no tienen nada de malo, además es una verdad, es una realidad. Pero ¿saben? Siempre lo ha sido. El conflicto generacional siempre ha existido y quizás porque esos cambios, como dije hace rato, en este momento son más rápidos, más fuertes, más en poco tiempo se dan. Y esto hace que sean en realidad más evidentes. Bueno, quizá por eso es que actualmente se le ha dado una mayor importancia y se ha hablado mucho más de esto. Pero, insisto, es una realidad y no podemos negarlo. ¿Saben? En nuestra iglesia, bajo ese criterio de división de generaciones, de esas 6 generaciones, ¿saben? En nuestra iglesia convivimos entre esas 6 generaciones. Aquí tenemos de todos. Y conscientes de esto, mis hermanos, y sobre todo preocupados por las generaciones menores, es que ya les hemos dicho en domingos pasados, que sí, quizás pensando en esto y preocupados por esto, debiéramos hacer ajuste en algunas formas. Pero también, y de manera clara, quiero decirlo nuevamente, y que se escuche muy, muy fuerte, aunque sea pertinente hacer cambio en las formas, en el fondo nunca, pero nunca haremos cambios. Porque el fondo de ser iglesia, de actuar como iglesia, nunca será otro que el que establece la palabra de Dios. Porque a pesar de que todo cambia, la palabra de Dios permanece para siempre y eso nunca
nunca lo vamos a cambiar. Y en esas implicaciones que vimos hace rato, y que les dije que iba a abundar un poquito en este momento. Bueno, otra vez, hablando del mundo en general, cada generación que actualmente existe, las 6 diferentes que hay ahorita, muy a pesar de cómo cada una pretenda entender al mundo, y sin importar la cultura que esté generando, ninguna puede tener un buen final. Porque su realidad es que está sin Dios, sin Cristo, y permanece en condenación, condenación que será eterna en el infierno. Y la única manera de alcanzar salvación para cualquier generación es a través del mensaje de las buenas nuevas de la palabra de Dios, que es la verdad, la única verdad, y permanece para siempre. Por eso no ha habido, ni hay, ni habrá otra manera de salvación que la que se encuentra en la palabra de Dios. Pero no tenemos aquí al mundo entero, solamente a ustedes. Ni siquiera esto que se está grabando va a ser escuchada por el mundo entero. A lo más nos escuchan 30 en la semana, ¿no? No hay más. ¿No? Y bueno, no es para el mundo porque no tenemos al mundo aquí. Solo a ustedes. Como ya dije, de las 6 generaciones mencionadas. Desde esos llamados silentes hasta los alfas. Y por eso, estas palabras son para ustedes. Cada uno de nosotros, independientemente de la generación a la que pertenezcamos, debemos actuar con base en la palabra de Dios. Estamos hablando ya aquí en el seno de la iglesia. Cada generación debe mirar a las demás con base en la palabra de Dios. Nadie debe menospreciar ni ignorar a los demás. Los viejos a los jóvenes porque son jóvenes y no saben. O los jóvenes a los viejos porque ya están viejos y están chocheando. No, nadie puede menospreciar a nadie. Porque la palabra de Dios enseña cómo debe ser el trato entre estos distintos grupos. Sí, la palabra de Dios habla de eso. Y cómo el amor es el que debe prevalecer en toda relación dentro de la iglesia. Pero también cada generación debe mirar a su propia generación, y ya no solo de la iglesia, o más bien ya no de la iglesia. Debe mirar a su propia generación de allá del mundo con un solo objetivo, el de evangelizar. Cada generación debe evangelizar a su propia generación, porque se entiende. Saben cómo se habla. Cada quien puede. Y de cada generación que existe en nuestra iglesia, ese mensaje de salvación siempre ha sido permanente y lo seguirá siendo. Y bueno, no quiero desaprovechar la oportunidad. Para algunos que a pesar de estar entre nosotros, no son de nosotros porque no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Háganlo. Quien no lo ha hecho, hágalo ya. Están en un verdadero peligro.
La única manera de salvarse es a través del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que encontramos en la Biblia. No hay otra manera. Y ese es el objetivo. Están en gran peligro. Si no se entregan al Señor Jesucristo, están en condenación. Y si ustedes mueren en esa condición, van a ir al infierno. Tienen que tomarlo muy en serio y muy en cuenta. Pero gracias a Dios, la mayoría de ustedes ya ha obedecido el Evangelio, ya ha recibido la palabra, ya es salvo. Y a ustedes les digo que la única manera en la que ustedes pueden y deben conducir su vida es en obediencia a la palabra de Dios. No hay otra opción. Para algunos puede ser un poco más fácil entender esto. Ustedes mayores de 45 años, de 45 hasta, creo que 86 de mi madre, tal vez, no sé, pero bueno, de 45 hasta... Ustedes tienen un mejor concepto de la Biblia. Y aunque no hayan estado desde pequeños en la iglesia, bueno, a pesar de eso, oír de la palabra de Dios y entender, obtener, recibirla, bueno, como que les es un poquito más fácil, no tienen tanto conflicto con eso, pero ustedes no se olviden, no se trata solamente de apreciarla, ni de leerla, se trata de obedecerla, de dar ese paso en el escalón, ¿sí? De eso se trata. Mayores de 45 años, sí, no les cuesta trabajo esto, pero hay que esforzarse. Pero menores de 45 años, de manera especial ahora a ustedes me dirijo. Ya lo dijimos. Si el Señor lo aprueba y nos lo confirma y nos lo permite, si el Señor lo quiere, a ustedes les estaremos entregando la estafeta de esta iglesia. Pero por ustedes estamos más preocupados. Porque si bien es cierto, los más grandes de manera menos conflictiva se apegan a la palabra de Dios, ustedes menores de 45, de manera natural y cultural, tienen más rechazo a la palabra de Dios. Cierto es que ustedes que están aquí, la mayoría de ustedes ya son cristianos. Y bueno, ya vamos ganando con eso. Pero la cultura les hace que aún así como que cuestionen y como que no le quieran hacer mucho caso. Por eso a ustedes les digo, necesitan ser fuertes. Necesitan tomar en cuenta esto muy en serio. El mundo, el diablo a través del mundo, las culturas, los pensamientos, de todo, cada vez les va a estar queriendo alejar más de la palabra de Dios. Y ustedes tienen que aferrarse. Tienen que ser fuertes y afirmarse. Tienen que sobreponerse a su generación. Y tienen que sobreponerse a su cultura. Ustedes deben de aferrarse con más fuerza a la palabra de Dios. Porque en ustedes estará la responsabilidad de conducir la iglesia. Y de proclamar el mensaje de salvación. Y esto es verdad para todos. Para todos, para todas las generaciones. No hay más. Hay que hacerlo así, porque en medio de este mundo donde todo cambia, lo único que vive y permanece para siempre es la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga.